¿Alguna vez has sentido que tu mente está sobrecargada, como si los pensamientos negativos te impidieran ver una salida? Como si tu vida estuviera atrapada en un ciclo de preocupaciones, miedo y culpa. Pero, ¿y si te dijera que Dios ya ha preparado un camino de liberación para ti? La Biblia nos revela que Dios no solo renueva nuestra mente y nuestro espíritu, sino que también limpia nuestros caminos, eliminando todo lo que nos aleja de su voluntad. Tal vez estás atravesando momentos difíciles y no sabes hacia dónde ir. Pero hoy vas a descubrir cómo Dios puede transformar por completo tu vida. A través de su palabra y de ejemplos reales de la Biblia, entenderás cómo Él despeja lo que obstruye tu camino y renueva tu mente y tu espíritu para que puedas vivir según sus planes. Antes de continuar, escribe en los comentarios: Señor, limpia mis caminos y renueva mi mente y mi espíritu. Al hacerlo, estarás declarando con fe que aceptas la obra de Dios en tu vida. Ahora prepárate, porque esta revelación puede cambiarlo todo para ti. Nuestra mente es un campo de batalla. Cada día, miles de pensamientos invaden nuestra cabeza, algunos positivos, otros negativos. Pero cuando los pensamientos de preocupación, miedo y culpa se apoderan de nosotros, es como si nos encerráramos en una prisión invisible. Pensamos que estamos en control, pero en realidad muchas veces somos esclavos de lo que nos atormenta. La ansiedad por el futuro, el peso de los errores del pasado y las voces de la duda nos impiden ver la luz. Y lo peor es que, si no hacemos nada, estos pensamientos se arraigan y empiezan a moldear nuestra vida. La Biblia nos advierte sobre esto en 2 Corintios 10:3-5, donde Pablo nos recuerda que la verdadera batalla no es física, sino espiritual. Dice que las armas que Dios nos da son poderosas para destruir fortalezas, derribar argumentos y llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. ¿Pero qué significa esto realmente? Significa que muchos de los pensamientos que nos atormentan no provienen de Dios, sino que son estrategias del enemigo para alejarnos de la paz y la plenitud que Él nos ofrece. El enemigo no necesita atarnos con cadenas visibles si logra mantenernos atrapados en pensamientos de derrota. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces has sentido que tu mente está en guerra? Un día te sientes fuerte en la fe y al siguiente te encuentras cuestionando todo. Crees en las promesas de Dios, pero las preocupaciones de la vida te hacen dudar. Quieres confiar en su provisión, pero el miedo al futuro te roba la paz. Este es el ataque del enemigo, y es más sutil de lo que pensamos. Satanás, no siempre, viene con una tentación evidente. Muchas veces simplemente siembra un pensamiento de duda y espera a que crezca en nuestra mente. La Biblia nos da un mandamiento claro en Romanos 12:2. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí vemos que nuestra transformación espiritual comienza en la mente. No es solo cuestión de cambiar nuestras acciones, sino de cambiar la forma en que pensamos. El problema es que muchas personas intentan cambiar su vida sin antes renovar su mente. Intentan romper con hábitos, con relaciones tóxicas, con pensamientos destructivos, pero sin una renovación profunda, tarde o temprano vuelven al mismo punto. La mente sobrecargada no solo afecta nuestra vida espiritual, sino también nuestra salud emocional y física. Estudios han demostrado que el estrés y la ansiedad pueden llevar a enfermedades, afectar nuestras relaciones y robarnos la alegría. Pero Dios nunca quiso que viviéramos así. Él nos creó para vivir en paz, y por eso nos ha dado el camino para salir de esta esclavitud mental. La clave está en reconocer que no podemos luchar contra estos pensamientos con nuestras propias fuerzas. Necesitamos la intervención de Dios. Necesitamos la verdad de su palabra para limpiar nuestra mente y alinear nuestros pensamientos con su voluntad. Un ejemplo claro de esto lo vemos en la historia del pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Aunque Dios los había liberado físicamente de la esclavitud, su mentalidad seguía cautiva. Habían pasado años siendo oprimidos,
y aunque sus cuerpos eran libres, sus mentes aún estaban atadas al miedo y a la duda. Cada vez que enfrentaban una dificultad, querían regresar a Egipto. No entendían que Dios no solo los había sacado de la esclavitud, sino que también quería transformar su manera de pensar. Y es lo mismo que pasa con nosotros. Dios quiere llevarnos a un nuevo nivel, a una vida plena en Él, pero para eso, primero debe renovar nuestra mente. Jesús mismo nos enseñó que la batalla por la mente es real. En el desierto, Satanás intentó tentarlo con pensamientos de duda y de poder, pero Jesús no cayó en la trampa. ¿Cómo respondió? Con la palabra de Dios. En Mateo 4:4, cuando el diablo le sugirió que convirtiera las piedras en pan, Jesús le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En cada tentación Jesús contrarrestó las mentiras con la verdad de Dios. Esto nos muestra que no podemos vencer los pensamientos destructivos con simple fuerza de voluntad. Necesitamos la palabra como nuestra defensa. Y aquí es donde muchas personas fallan. Intentan combatir la ansiedad con distracciones, el miedo con pensamientos positivos, pero todo eso es temporal. La única forma de tener una mente verdaderamente renovada es llenar nuestro interior con la verdad de Dios, porque cuando la verdad entra, la mentira tiene que salir. Cuando la luz de Dios ilumina nuestra mente, la oscuridad no puede permanecer. Si hoy sientes que tu mente está sobrecargada, si los pensamientos negativos te han robado la paz, es momento de tomar acción. Dios ya ha dado las herramientas, pero necesitas usarlas. No podemos permitir que los pensamientos de este mundo moldeen nuestra vida. Necesitamos renovarnos con la verdad divina. En la siguiente parte, veremos cómo la palabra de Dios no solo nos libera de estos pensamientos destructivos, sino que también nos transforma por completo. La transformación de la mente no es un proceso instantáneo, sino una obra continua que Dios hace en nosotros a través de su palabra. Muchas personas piensan que cambiar su manera de pensar es simplemente cuestión de esfuerzo o de intentar pensar en positivo, pero la verdad es que la única manera de experimentar una renovación real es dejando que la palabra de Dios moldee nuestra mente. Jesús mismo nos enseñó esto de manera práctica cuando enfrentó la tentación en el desierto. Después de ser bautizado, el Espíritu llevó a Jesús al desierto, donde ayunó 40 días y 40 noches. Fue en ese estado de debilidad física que Satanás se acercó con sus tentaciones. El enemigo no usó fuerza bruta ni intimidación directa. En lugar de eso, usó palabras, pensamientos, mentiras disfrazadas de verdad. Su primera estrategia fue sembrar la duda. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Satanás quería que Jesús cuestionara su identidad y tomara un atajo para satisfacer su necesidad física. Pero Jesús no cayó en la trampa. No debatió ni se dejó llevar por el razonamiento humano. En lugar de eso, respondió con la palabra. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí hay una lección crucial. Jesús nos muestra que el verdadero alimento del alma, lo que realmente sostiene nuestra vida, no es lo que este mundo nos ofrece, sino la palabra de Dios. El enemigo siempre intentará que pongamos nuestras necesidades y deseos por encima de la voluntad de Dios. Quiere que busquemos soluciones rápidas y fáciles, en lugar de confiar en la provisión del Padre. Pero cuando nuestra mente está firmemente anclada en la palabra, podemos discernir sus estrategias y resistirlas. La segunda tentación fue aún más sutil. Satanás llevó a Jesús al pináculo del templo y le dijo, «Si eres el Hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está. A sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra». Aquí el enemigo citó la Escritura, pero lo hizo de manera torcida, sacándola de contexto para manipular a Jesús. Esto nos enseña que no basta con conocer la Biblia de manera superficial, debemos entenderla correctamente y aplicarla con sabiduría. Jesús no cayó en la manipulación. Su respuesta fue clara. También está escrito,
No tentarás al Señor tu Dios. ¿Cuántas veces el enemigo intenta confundirnos con medias verdades? Nos hace pensar que Dios no está con nosotros cuando enfrentamos dificultades. Nos susurra que si realmente fuéramos amados por Dios, no estaríamos pasando por problemas. Pero la verdad es que nuestra fe no se basa en pruebas externas ni en sentimientos pasajeros. Se basa en la palabra inmutable de Dios. La tercera tentación fue directa. Satanás mostró a Jesús todos los reinos del mundo y le dijo: «Todo esto te daré si postrado me adoras». El enemigo ofreció poder y gloria a cambio de adoración. Jesús, con firmeza y autoridad, respondió: «Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás». En cada tentación, Jesús venció con la palabra. No usó su propio razonamiento, no discutió con el diablo ni trató de justificar nada. Simplemente declaró la verdad de Dios. Este es el modelo que debemos seguir. Nuestra mente se transforma. Cuando hacemos de la palabra de Dios nuestra respuesta inmediata a cada ataque del enemigo. Efesios 6:17 nos dice que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. No es solo un libro de consejos, es un arma espiritual. Pero una espada solo es útil si sabemos usarla. Si un soldado entra en batalla sin conocer su arma, será derrotado fácilmente. Lo mismo ocurre con nosotros. Si queremos una mente renovada, debemos sumergirnos en la Escritura y permitir que cada pensamiento sea filtrado por la verdad divina. El apóstol Pablo también nos advierte, en 2 Corintios 10:3-5, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra fortalezas espirituales. Nos dice que debemos derribar argumentos y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esto significa que no podemos aceptar cualquier pensamiento que entre en nuestra mente. Debemos examinarlo a la luz de la palabra, y si no se alinea con la verdad de Dios, rechazarlo de inmediato. Un ejemplo poderoso de transformación por la palabra lo encontramos en la vida de Pablo. Antes de conocer a Cristo, Pablo era un perseguidor de la iglesia. Su mente estaba llena de creencias erróneas y de orgullo religioso. Creía que estaba sirviendo a Dios al perseguir a los cristianos. Pero en el camino a Damasco, Jesús se le apareció y lo confrontó con la verdad. A partir de ese momento, su mente comenzó a ser renovada. De ser un perseguidor, se convirtió en el apóstol que escribió gran parte del Nuevo Testamento. Su transformación no fue solo un cambio de comportamiento, fue un cambio radical en su manera de pensar. Este es el poder de la palabra de Dios. No solo nos da información, nos transforma desde adentro. Cuando llenamos nuestra mente con la Escritura, empezamos a ver la vida de manera diferente. La ansiedad cede ante la paz, la confusión se disipa con la verdad y el temor es reemplazado por la confianza en Dios. Si queremos experimentar una transformación real, debemos hacer de la palabra nuestra prioridad. No basta con escucharla los domingos en la iglesia. Debe ser parte de nuestra vida diaria. Así como alimentamos nuestro cuerpo todos los días, debemos alimentar nuestra mente con la palabra de Dios. Cuanto más la meditemos, más se arraigará en nosotros, y más difícil será para el enemigo sembrar mentiras en nuestra mente. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para renovar nuestra mente y limpiar nuestros caminos. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a usar lo que Él nos ha dado? En la siguiente parte, veremos ejemplos de personas en la Biblia que experimentaron esta transformación y cómo sus vidas cambiaron radicalmente al permitir que Dios renovara su mente y su espíritu. La Biblia está llena de historias de personas que experimentaron una transformación radical cuando permitieron que Dios renovara su mente y su espíritu. A través de sus testimonios, podemos ver cómo la obra de Dios no solo cambia las circunstancias externas, sino que comienza en el interior, en la manera en que pensamos, sentimos y percibimos el mundo. Hoy exploraremos 3 ejemplos bíblicos poderosos de transformación: David, Pablo y Ruth. Sus vidas nos enseñan que, sin importar nuestro pasado o nuestras luchas, Dios puede renovar completamente nuestro ser si nos rendimos a Él. Empecemos con David, un hombre conforme al corazón de Dios.
pero que en un momento de su vida permitió que sus pensamientos lo llevaran por un camino equivocado. David no siempre fue el rey valiente y sabio que conocemos. En un momento de debilidad, cayó en pecado con Betsabé, y para encubrir su error ordenó la muerte de su esposo, Urías. En ese instante, su mente se oscureció. En lugar de vivir en la luz de Dios, se dejó llevar por la culpa, el engaño y el miedo. Pero Dios no lo dejó en ese estado. A través del profeta Natán, lo confrontó con la verdad, y David se quebrantó delante de Dios. En Salmo 51 podemos ver el clamor de David pidiendo la renovación de su mente y su espíritu. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Estas palabras reflejan un deseo profundo de transformación. David entendió que no bastaba con corregir sus acciones externas, necesitaba que Dios cambiara su interior, y Dios, en su misericordia, restauró su vida. Este testimonio nos muestra que, aunque caigamos, Dios siempre está dispuesto a levantarnos si venimos a Él con un corazón sincero. La renovación de la mente comienza con el arrepentimiento y con la disposición de dejar que Dios nos moldee. Otro testimonio poderoso es el de Pablo, antes conocido como Saulo. Si alguien necesitaba una transformación mental, era él. Saulo era un fariseo, un hombre que se enorgullecía de su conocimiento de la ley, pero cuya mente estaba cegada por el fanatismo religioso. Estaba convencido de que perseguir a los cristianos era lo correcto. En su mente estaba defendiendo a Dios cuando en realidad estaba luchando contra él. Pero todo cambió en el camino a Damasco. En Hechos 9, se nos cuenta que mientras Saulo iba camino a arrestar a los seguidores de Jesús, una luz del cielo lo rodeó y cayó al suelo. Entonces escuchó una voz que le decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». En ese momento, su mente sufrió un choque profundo. Lo que él creía que era la verdad resultó ser una mentira. Se quedó ciego por 3 días, como un símbolo de su condición espiritual. Pero cuando Ananías oró por él, sus ojos fueron abiertos, y no solo recobró la vista física, sino que su mente fue transformada. Después de ese encuentro con Jesús, Pablo ya no era el mismo. Su manera de pensar cambió radicalmente. Pasó de ser un perseguidor de la iglesia a ser su mayor defensor. Escribió gran parte del Nuevo Testamento y dedicó su vida a predicar el Evangelio. En Romanos 12:2, Pablo nos exhorta a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados por la renovación de nuestra mente. Estas palabras no son solo teoría, él las vivió en carne propia. Su vida nos enseña que, sin importar cuán equivocados hayamos estado, Dios puede darnos una nueva manera de pensar, una nueva visión y un nuevo propósito. El tercer ejemplo de transformación lo encontramos en la historia de Ruth. A diferencia de David y Pablo, ella no tenía una gran caída moral ni un pasado de persecución religiosa. Su lucha era diferente. Ruth era una mujer moabita, una extranjera sin esperanza de un futuro mejor. Cuando su esposo murió, quedó viuda en una tierra donde no tenía derechos ni seguridad. Su mente pudo haberse llenado de desesperanza, pudo haberse resignado a la miseria, pero en lugar de quedarse en su dolor, tomó una decisión que cambiaría su destino. Ruth decidió seguir a su suegra, Noemí, y lo más importante, decidió seguir al Dios de Israel. En Ruth 1:16 ella declaró, «Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios». Este fue el comienzo de su transformación. En vez de aferrarse a su identidad pasada, abrazó una nueva fe y una nueva mentalidad. No permitió que su origen ni sus circunstancias definieran su futuro. Su decisión la llevó a Belén, donde conoció a Booz y fue redimida, convirtiéndose en parte de la genealogía de Jesús. Ruth nos enseña que la renovación de la mente no siempre ocurre a través de un evento dramático, sino a través de decisiones diarias de confiar en Dios. Muchas veces, la transformación comienza cuando dejamos de aferrarnos a lo que conocemos y damos un paso de fe hacia lo que Dios tiene preparado para nosotros. Estos 3 testimonios tienen algo en común. La renovación de la mente no vino por esfuerzo humano, sino por un encuentro con Dios. David
fue confrontado por un profeta. Pablo fue cegado por la luz de Jesús y Ruth tomó la decisión de seguir a Dios sin saber lo que le esperaba. En cada caso, Dios cambió su manera de pensar y como resultado, sus vidas fueron transformadas. Hoy, la misma transformación está disponible para nosotros. Dios quiere renovar nuestra mente, pero necesita que estemos dispuestos a rendirnos a su proceso. La clave está en alimentar nuestra mente con su palabra. Filipenses 4:8 nos da un filtro para nuestros pensamientos. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Esto significa que debemos ser intencionales con lo que permitimos entrar en nuestra mente. Si queremos experimentar una transformación real, debemos dejar de alimentar pensamientos de duda, temor y derrota, y llenarnos de la verdad de Dios. Cuando hacemos esto, nuestras acciones comienzan a cambiar, nuestras decisiones se alinean con la voluntad de Dios y nuestro espíritu se fortalece. La transformación no es instantánea, pero es progresiva. Día tras día, a medida que nos exponemos a la palabra de Dios, nuestra mente es renovada y empezamos a ver la vida desde la perspectiva del cielo. Si Dios pudo cambiar la mente de un rey caído como David, de un perseguidor como Pablo, y de una mujer extranjera sin esperanza como Ruth, también puede transformar tu vida. En la siguiente parte, veremos cómo aplicar esta renovación en la vida diaria y qué pasos podemos tomar para que esta transformación sea permanente. Saber que Dios puede renovar nuestra mente es un gran paso, pero la verdadera transformación ocurre cuando aplicamos esta verdad en nuestra vida diaria. No es suficiente con reconocer que necesitamos un cambio. Debemos actuar intencionalmente para permitir que Dios moldee nuestra manera de pensar. Pero, ¿cómo se hace esto en la práctica? La Biblia nos da principios claros para renovar nuestra mente día tras día, y hoy veremos 3 pasos esenciales para hacerlo. Filtrar los pensamientos, declarar la palabra y vivir en la presencia de Dios. El primer paso es filtrar nuestros pensamientos. No todo lo que pasa por nuestra mente viene de Dios. A veces, sin darnos cuenta, permitimos que pensamientos de miedo, duda, culpa o resentimiento se instalen en nuestro interior. Pero Dios nos llama a ser vigilantes con lo que dejamos entrar en nuestra mente. En Filipenses 4:8, Pablo nos da un criterio divino para evaluar nuestros pensamientos. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Este versículo nos muestra que no debemos aceptar cualquier pensamiento sin analizarlo antes. Cada vez que un pensamiento llegue a nuestra mente, debemos preguntarnos, ¿es verdadero o es una mentira del enemigo? ¿Me edifica o me llena de temor? ¿Está alineado con la palabra de Dios o va en contra de lo que Él dice? Si el pensamiento no pasa este filtro, debemos rechazarlo inmediatamente. No podemos darle espacio en nuestra mente a pensamientos que no provienen de Dios, porque lo que permitimos que habite en nuestra mente eventualmente influirá en nuestra vida. Un claro ejemplo de esto lo vemos en la historia de los espías, que fueron enviados a explorar la tierra prometida en Números 13. Dios les había asegurado que les daría la tierra, pero cuando los espías regresaron, 10 de ellos dieron un informe negativo. Dijeron que la tierra era buena, pero que los enemigos eran demasiado fuertes y que ellos parecían langostas en comparación. Este pensamiento de miedo y derrota se extendió por todo el pueblo de Israel y como resultado, en lugar de avanzar en fe, se quedaron estancados en el desierto durante 40 años. En cambio, Josué y Caleb, que vieron la misma tierra, filtraron sus pensamientos a través de la promesa de Dios y declararon con fe que podían conquistarla. Esta historia nos enseña que la forma en que pensamos determina la dirección de nuestra vida. Si llenamos nuestra mente con temor y duda, nos quedaremos paralizados, pero si alineamos nuestros pensamientos con la verdad de Dios, caminaremos en victoria.
El segundo paso para renovar nuestra mente es declarar la palabra de Dios. No basta con identificar pensamientos incorrectos, necesitamos reemplazarlos con la verdad de Dios. Jesús nos dio el mejor ejemplo de esto cuando enfrentó la tentación en el desierto. En cada ataque del enemigo, su respuesta fue: escrito está. No debatió con Satanás ni intentó vencerlo con lógica humana. Simplemente declaró la Escritura. Esto nos enseña que la mejor forma de resistir las mentiras del enemigo es hablar la verdad de Dios en voz alta. Proverbios 18:21 nos dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Esto significa que nuestras palabras tienen un impacto directo en nuestra vida. Cuando declaramos la palabra de Dios, no solo estamos reafirmando nuestra fe, sino que estamos estableciendo su verdad en nuestro interior. Si hoy estás luchando con pensamientos de derrota, comienza a declarar lo que Dios dice sobre ti. En mí, lugar de decir no soy lo suficientemente bueno, di todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. En lugar de decir Dios se ha olvidado de mí, declara: Jehová va delante de mí, Él estará conmigo, no me dejará, ni me desamparará. Deuteronomio 31:8. Un testimonio poderoso de cómo declarar la palabra cambia nuestra vida lo encontramos en la historia de la viuda de Sarepta, en Primera Reyes 17. Durante una gran sequía, ella estaba convencida de que solo le quedaba comida para un último pan antes de morir junto a su hijo. Su mente estaba llena de desesperanza, pero cuando el profeta Elías le habló la palabra de Dios, algo cambió. A pesar de que las circunstancias no parecían favorables, ella decidió creer y actuar en fe. Preparó el pan para Elías primero, y como resultado, la provisión de Dios no dejó de fluir en su casa. Su historia nos enseña que cuando alineamos nuestras palabras con la fe en Dios, su poder se manifiesta en nuestra vida. El tercer paso para renovar nuestra mente es vivir en la presencia de Dios. La transformación no es un evento de un solo día, es un proceso continuo. Y la única forma de mantener nuestra mente renovada es pasando tiempo con Dios cada día. La Biblia nos dice en Isaías 26:3, Tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esto significa que si queremos paz en nuestra mente, debemos enfocarnos en Dios y no en los problemas. David es un gran ejemplo de esto. A lo largo de los Salmos, vemos cómo, a pesar de las dificultades, él encontraba paz y fortaleza en la presencia de Dios. En Salmo 23:1-3 declara: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. David entendía que su paz no venía de las circunstancias, sino de su relación con Dios. Pasar tiempo en la presencia de Dios implica varias cosas. Significa orar con sinceridad, no solo para pedir, sino para estar en comunión con Él. Significa leer su palabra no como una obligación, sino como un alimento diario para el alma. Significa alabarle incluso en medio de la tormenta, confiando en que Él tiene el control. Cuando hacemos de su presencia nuestra prioridad, nuestra mente se alinea con su verdad y comenzamos a ver la vida con sus ojos. Renovar la mente no es algo que sucede de la noche a la mañana. Es un proceso en el que día tras día elegimos rechazar los pensamientos que no vienen de Dios, declarar su palabra y buscar su presencia. Cuando vivimos de esta manera, nuestra mente deja de ser un campo de batalla y se convierte en un lugar de paz, fe y confianza en Dios. En la siguiente parte, veremos cómo la renovación de la mente trae consigo la paz de Dios y cómo esta paz transforma por completo nuestra vida. Cuando nuestra mente es renovada por la palabra de Dios, el resultado más evidente es la paz. No una paz superficial, que depende de las circunstancias o de la ausencia de problemas, sino una paz profunda, estable y duradera que viene directamente de Dios. La Biblia nos habla de esta paz en Filipenses 4:6-7, donde nos dice: Por nada estéis afanosos,
sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no es algo que el mundo pueda dar. Jesús mismo dijo en Juan 14:27, «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no, os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo». Aquí vemos que la paz de Dios es diferente de la paz del mundo. La paz del mundo es temporal, depende de que todo esté en orden, de que no haya problemas ni preocupaciones. Pero la paz de Dios es diferente, porque permanece incluso en medio de la tormenta. No significa que nunca enfrentaremos dificultades, sino que, aun en medio de ellas, podemos estar tranquilos, porque sabemos que Dios tiene el control. Un claro ejemplo de esta paz lo encontramos en la historia de Ana, la madre de Samuel. En 1 Samuel 1, vemos que Ana vivía en una angustia profunda porque no podía tener hijos. Su mente estaba llena de tristeza, frustración y dolor. Se sentía humillada y sin esperanza. Pero en lugar de quedarse en su aflicción, fue al templo y derramó su alma delante de Dios. La Biblia dice que oró con tanta intensidad que el sacerdote Elí pensó que estaba ebria. Sin embargo, después de entregar su carga a Dios en oración, algo cambió en su interior. En 1 Samuel 1:18 dice, «Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste». Aún no había recibido su milagro, aún no estaba embarazada, pero su corazón ya estaba en paz. Esto es lo que sucede cuando dejamos que Dios renueve nuestra mente. No es que los problemas desaparezcan de inmediato, pero dejamos de llevar el peso sobre nuestros hombros y empezamos a confiar en Él. La paz que viene con la renovación de la mente no solo nos afecta a nivel emocional, sino que también tiene un impacto en nuestra salud y en nuestras relaciones. Estudios han demostrado que el estrés y la ansiedad pueden causar enfermedades físicas y afectar nuestra calidad de vida. Pero cuando vivimos en la paz de Dios, nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu se alinean con su propósito. En Isaías 26:3, la palabra nos dice, «Tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado». Esto significa que la paz es el resultado de mantener nuestra mente enfocada en Dios, en su amor y en sus promesas. Otro ejemplo poderoso de paz en medio de la tormenta lo encontramos en la historia de Pablo y Silas en la cárcel. En Hechos 16:25, la Biblia nos dice que después de haber sido golpeados y encarcelados, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios. Humanamente hablando, no tenían razones para estar en paz. Habían sido injustamente arrestados, estaban heridos y encadenados. Sin embargo, su mente no estaba en la prisión, sino en la presencia de Dios. Mientras adoraban, algo extraordinario sucedió. Un terremoto sacudió la cárcel, las puertas se abrieron y sus cadenas se soltaron. Aquí vemos que la paz de Dios no solo transforma nuestro interior, sino que también tiene el poder de traer libertad a nuestras vidas. Esta historia nos enseña que la paz no es ausencia de problemas, sino confianza en Dios en medio de ellos. Pablo y Silas podían haber caído en la desesperación, pero en lugar de enfocarse en su situación, eligieron enfocarse en Dios. Y esa elección cambió todo. Muchas veces nos sentimos atrapados en pensamientos de preocupación, miedo o angustia, pero cuando elegimos alabar a Dios y confiar en Él, su paz comienza a llenar nuestro corazón. Ahora bien, ¿cómo podemos vivir en esta paz todos los días? La clave está en lo que permitimos que habite en nuestra mente. En Colosenses 3:15, Pablo nos exhorta diciendo, «Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones». Esto significa que la paz de Dios debe ser nuestra guía, nuestro filtro para tomar decisiones. Si algo nos roba la paz, es una señal de que debemos entregarlo a Dios. Si un pensamiento nos llena de temor, es una señal de que debemos reemplazarlo con la verdad de su palabra. En la vida de Jesús, vemos que Él siempre caminó en paz, sin importar las circunstancias.
Cuando los discípulos estaban aterrados en medio de la tormenta, Jesús dormía en la barca. Cuando lo acusaban injustamente, él guardaba silencio confiando en el plan del Padre. Su mente estaba firmemente anclada en la verdad de Dios y por eso nada podía sacarlo de su paz. Nosotros también podemos experimentar esa paz si aprendemos a confiar plenamente en Dios. La oración, la meditación en la palabra y la adoración son herramientas poderosas para mantener nuestra mente en la presencia de Dios. Cuando sentimos que la ansiedad nos quiere dominar, debemos hacer como Ana y derramar nuestro corazón en oración. Cuando la incertidumbre nos abruma, debemos hacer como Pablo y Silas y levantar una alabanza. Cuando enfrentamos pruebas, debemos recordar las palabras de Jesús: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz de Dios es un regalo que está disponible para todos los que confían en Él. No importa cuál sea tu situación, hoy puedes elegir entregar tus preocupaciones a Dios y recibir su paz. En la siguiente parte, concluiremos este mensaje con una reflexión final sobre cómo Dios limpia nuestros caminos y renueva nuestra mente y espíritu para que podamos vivir en plenitud. Hemos recorrido un camino profundo a través de la palabra de Dios, descubriendo cómo Él limpia nuestros caminos y renueva nuestra mente y espíritu. Hemos visto cómo los pensamientos pueden ser una prisión o una puerta hacia la libertad, dependiendo de si los dejamos en manos de Dios o si los cargamos solos. También hemos aprendido que la transformación no es instantánea, sino un proceso en el que día tras día permitimos que la palabra moldee nuestra manera de pensar y vivir. Tal vez, mientras escuchabas este mensaje, te diste cuenta de que hay pensamientos en tu vida que te han mantenido atrapado. Tal vez la duda, la preocupación o el miedo han ocupado demasiado espacio en tu mente, pero hoy Dios te dice que no tienes que vivir así. Él te ha dado su palabra como una luz en medio de la oscuridad, una guía que te lleva hacia la paz y la libertad. No importa cuánto tiempo hayas luchado con pensamientos negativos, no importa cuántas veces hayas caído en la desesperanza, Dios puede renovar tu mente, puede limpiar tu camino y puede darte un nuevo comienzo. Ahora es el momento de tomar una decisión. No basta con escuchar la palabra, debemos actuar en fe. Declara hoy que Dios está renovando tu mente, que Él está limpiando todo aquello que ha obstaculizado tu crecimiento espiritual y que a partir de hoy caminarás en su paz. Escribe en los comentarios: Señor, renueva mi mente y limpia mis caminos. Al hacerlo, estarás declarando con fe que aceptas la transformación que Dios quiere hacer en tu vida. Si este mensaje ha hablado a tu corazón, compártelo con alguien que lo necesite. No sabemos a quién Dios quiere alcanzar a través de esta palabra, pero cuando compartimos somos parte de su obra. Que el Señor te bendiga, te guarde y te guíe en este proceso de renovación. Nos vemos en el próximo mensaje.